Bueno, nosotros en la última clase habíamos terminado con este último versículo, ¿sí? El 6:20, cuando hablaba de Jesús, ¿sí? Como aquel que entró dentro del velo, ¿sí? Hablamos un poco del lugar santísimo, aquel lugar donde una vez por año se perdonaban todos los pecados del pueblo, ¿sí? Donde estaba la misma presencia de Dios, ¿sí? Esa presencia de Dios estaba velada justamente por el velo. Ninguno podía entrar ahí, ¿no? Y vimos que apareció de vuelta este Melquisedec, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Pero vimos que fue hecho, hablando de Jesús, sumo sacerdote para siempre, ¿sí? Habla de perpetuidad en su sacerdocio, según el orden de Melquisedec, ¿sí? Y acá ya empezamos en el 7 directamente con Melquisedec, ¿sí? Lo último que les dije como a modo de introducción, esto lo vimos un poquito ahí en Génesis, ¿sí? El Génesis 14. Vimos que ahí está la historia de Melquisedec, ¿sí? Algunas cosas aclaratorias, ¿sí? Antes de empezar con Melquisedec, primero vimos que yo les mencioné que había dos posturas con respecto a Melquisedec, ¿sí? Acerca de quién era este personaje en el Antiguo Testamento. Si ustedes saben o habrán escuchado acerca de las teofanías, sí, teofanías o cristofanías, apariciones de Dios o de Jesús en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, con el ángel de Jehová, ¿no? Esa es una postura, ¿no? Que dicen que Melquisedec fue Jesús en el Antiguo Testamento. Otra postura, sí, em, que es a lo que yo adhiero y creo que entendiendo el contexto y sabiendo cómo el autor también presentó argumentos del Antiguo Testamento, ¿sí? Como por ejemplo vimos el uso de todos los salmos en el capítulo 1 y a lo largo de toda la epístola, creo que es la opción mucho más correcta. También es la opción que en los últimos 1000 años, por así decirlo, 500 años por lo menos, eh, se utilizó, ¿sí? Que es la de que era una persona de verdad, ¿sí? No era una figura, ¿sí? Era efectivamente un ser humano, sí, llamado Melquisedec, que es presentado, sí. Vamos a leer, sí, estos primeros versículos, sí. Después vamos a ir a la historia y después vamos a volver, sí. Entonces dice, porque este Melquisedec, sí, está continuando con esto que dijo en el último versículo del capítulo 6, porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿sí? Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre primeramente significa Rey de Justicia. ¿Sí? Ven ahí, lo marqué con los mismos colores, cosa de que podamos tener en orden. ¿Sí? Melquisedec significa Rey de Justicia. Y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. ¿Sí? Salem, paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni tiene ni fin ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Sí? Esto, obviamente, en referencia, vamos directamente a Génesis capítulo 14. ¿Sí? Está solamente en estos versículos, del 17 al 24. ¿Sí? Si vemos el contexto, que también lo menciona el autor de Hebreos, es Abraham volviendo de la derrota de los reyes. Para resumir esto, ¿sí? Hubo una guerra. En esa guerra fue eh, Lot, ¿sí? Tomado cautivo. Abraham lo fue a rescatar y para eso venció a los reyes. ¿Sí? Ese es el resumen. Es Abraham
con todos sus criados, con todo el ganado, con todo lo que él tenía, fue a rescatar a Lot, ¿sí? Em, Fíjense, moraba en Sodoma, ¿sí? Entonces Abraham tomó todos los bienes, ¿sí? que había recuperado de esa guerra y también rescató a Lot, su hermano. Entonces, en este contexto, él vuelve, ¿sí? Termina la guerra y se encuentra con Melquisedec, ¿sí? Em, entonces, ¿qué dice? Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Algunas cosas, sí, curiosas. Muchos dicen que Salem era Jerusalén, ¿sí? Salem, Jerusalén. Jerusalén antes estaba conquistada por los jebuseos, ¿sí? No vamos a ver la historia de Jerusalén, pero básicamente de ahí después fue conquistada por el pueblo de Israel, ¿sí? Y ahí es donde se estableció Jerusalén, donde estaba el trono, ¿sí? Donde estaba el trono, donde estaba el tabernáculo, donde estaba, sería la capital, ¿sí? De lo que era Israel. Este Melquisedec entonces dice que era rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo. Fíjense que tiene dos características muy importantes, que era rey y que era sacerdote. ¿Sí? Nosotros habíamos visto antes, los capítulos atrás, que uno de los oficios de Jesús era sacerdote. ¿Sí? Pero nosotros también vemos que de parte del linaje de David, ¿sí? De la tribu de Judá, iban a ser un rey. ¿Sí? Ese rey es Cristo. ¿Sí? Por eso también em, tiene una entrada triunfal en Jerusalén Jesús cuando ingresa así con el burro. em, y vemos esa semana anterior a la crucifixión, vemos que él es recibido como un rey, ¿sí? Por el pueblo de Israel. Entonces vemos dos oficios, ¿sí? Normalmente se le dice oficios de Cristo, de los tres, ¿sí? Como rey, como sacerdote y también como profeta, ¿sí? Acuérdense de ese oficio triple de Cristo. Pero acá vemos a Melquisedec como rey, como sacerdote. Fíjense que dice que sacó pan y vino y le bendijo diciendo, ¿sí? Acá vemos que em, Melquisedec bendijo, que va a ser uno de los argumentos que va a utilizar el autor de Hebreos, que lo vamos a ver después, para decir que Melquisedec era no solamente superior al sacerdocio arónico o levítico, que va a ser todo el tema de ese capítulo 7 en rasgos generales, sino que también vemos acá que va a ser un argumento del autor de Hebreos que va a decir que Melquisedec es superior a Abraham, ¿sí? No solamente al sacerdocio arónico levítico, sino también a Abraham, porque justamente ahí lo dice, porque el superior es el que bendice al inferior, ¿sí? De la misma manera que el padre bendecía al primogénito y de la misma manera que el padre solamente le daba la bendición al primogénito y no al segundo hijo o al tercer hijo, ¿sí? Porque siempre había una preeminencia con respecto a las bendiciones, ¿sí? Los hijos no bendecían a los padres, sino los padres a los hijos. Y acá se cumple, ¿sí? Melquisedec bendijo a Abraham, ¿sí? Y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham, fíjense, los diezmos de todos, ¿sí? Acá se va a introducir el tema de los diezmos, que también va a ser algo que va a mencionar el autor de Hebreos, ¿sí? El tema de los diezmos. Entonces el rey de Soma dijo a Abraham, ¿sí? Ahí estaba el rey de Soma y estaba el rey de Salem. El rey de Soma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano, a mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de casado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo.
Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Sí, acá lo que menciona es que rey de Soma hizo como un tratado de paz, ¿sí? Dijo, bueno, yo te doy personas, vos dame a las personas, ¿sí? Que conquistaste, que, que por así decirlo estás teniendo como esclavos, y yo te doy los bienes. Y Abraham le dijo, no, todo lo que yo tengo va a ser de parte de Dios, si Dios no me lo da, yo no lo voy a tomar, ¿sí? Entonces ahí termina Abraham. Y ya está, no aparece más, ¿sí? Solamente aparece de vuelta en un salmo, ¿sí? En el Salmo 110, que después lo va a mencionar de vuelta, ¿sí? Va a ser, creo, la tercera vez, si no recuerdo mal, que lo va a mencionar ya en el capítulo 7 y después lo menciona en el capítulo 8, ¿sí? El tema de Melquisedec. Entonces, esta es la historia de Melquisedec. Acá es la única vez que aparece, ¿sí? A modo de historia, ¿sí? No, ya mencionado de forma poética en los salmos, ¿sí? No hay mucho más que agregar. ¿Qué es lo que va a hacer el autor de Hebreos? Y acá es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Primero, no va a hacer una, una especificación o va a ser muy preciso con todos los atributos de Melquisedec y aplicarlos a Jesús. ¿Sí? No es que va a tomar toda la persona de Melquisedec, todo lo que él hizo, todo lo que él es, cada una de las cosas que se mencionan en Génesis y se lo va a aplicar directamente a Cristo, ¿sí? Lo que va a hacer el autor va a ser tomarlo como un tipo, ¿sí? Ahí vimos esa palabra muy importante, tipo o arquetipo de Cristo, ¿sí? Acá voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Nosotros vemos que a lo largo de todo el Antiguo Testamento hay tipos de Cristo, ¿sí? Normalmente podemos distinguir entre dos tipos, ¿sí? Personal, o sea, de personas, o de objetos, cosas o situaciones, ¿sí? Hay uno que es objeto y hay uno que es sujeto, si queremos dividirlo de alguna manera. Entonces, vemos en Melquisedec un sujeto, un tipo de Cristo, ¿sí? Una persona que tipificaba en alguna manera a Cristo. Abraham también tipifica de alguna manera a Cristo, ¿sí? Moisés también tipifica de una manera a Cristo. Vemos a David también, ¿sí? Adán también es un tipo de Cristo. Pero nosotros vemos que el tipo siempre es imperfecto, nunca es puro, nunca es lo absoluto, nunca es la imagen viva, ¿sí? Va a ser lo que el autor va a llamar en el capítulo 8 la figura y sombra, ¿sí? Melquisedec va a ser también la figura y sombra. Aunque en el capítulo 8, incluso en el capítulo 7 también se toma el santuario, ¿sí? El lugar santísimo, que también lo vimos antes como tipo, em, figura o tipo, ¿sí? Del Antiguo Testamento aplicado a Cristo. Entonces, volvemos a lo que está diciendo, ¿no? Acá va a ser un resumen, ¿sí? Y va a nombrar algunas características que va a comparar con Cristo, ¿sí? Primeramente, rey de Salem, ¿sí? Esta persona era Melquisedec, llamado rey de justicia. Nosotros sabemos y conocemos por medio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que iba a venir alguien que iba a traer justicia a la tierra de forma definitiva, ¿sí? Si nosotros analizamos un poco quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer, ¿sí? Vemos que tanto en su primera venida como en su segunda venida tiene caracteres legales, ¿sí? O lo que nosotros podemos llamar como caracteres legales de Cristo con respecto a la salvación, ¿sí? Como yo les dije, desde el capítulo 1 vemos que Él fue alguien que expió los pecados, que fue nuestra propiciación por los pecados, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros teníamos un problema legal con Dios. Nuestro problema que era que nosotros habíamos hecho una injusticia, habíamos quebrantado su ley. Por lo tanto, nosotros estábamos, como estábamos bajo la ley,
Entonces nosotros, si quebrantamos una ley, tenemos que ser castigados. ¿Sí? Ese castigo es la muerte eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Yo les había dicho, no tanto por lo que nosotros hicimos o hacemos, sino por contra quién hacemos esa injusticia. ¿Sí? Dios, al ser un Dios perfecto, santo, infinito, si nosotros le hacemos un daño a ese Dios santo, perfecto, infinito, nuestro castigo también debería ser en una medida igualmente equitativa. ¿Sí? Por eso la gente que va al infierno, ¿sí? Que ya no se salva, su castigo debe ser eterno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ofensa se cometió contra un ser eterno. Por lo tanto, tiene que tener la misma, por así decirlo, el mismo castigo, un castigo justo, y lo justo sería la muerte eterna. Entonces, este rey de justicia, Melquisedec, en nuestra figura real, ¿sí? Que es Cristo, se cumplió la justicia, ¿sí? Dios, ¿qué es lo que hizo? Mandó a su Hijo a morir, ¿sí? Por nuestros pecados, ¿sí? Absorbió la ira de Dios. Por lo tanto, al absorber la ira de Dios, absorbe la condenación por el pecado. Y al absorber la condenación por el pecado, entonces nosotros podemos tener y disfrutar de la vida eterna, aplicando esa justicia ganada por Cristo hacia nosotros. ¿Sí? Muchas veces esto es algo que nosotros no hablamos o no lo pensamos, ¿sí? Estos aspectos legales, por así decirlo, con respecto a Dios, pero es muy importante, ¿sí? Porque no solamente que Él murió por amor o para darnos salvación, sino que eso tiene muchas implicaciones. Y una es esta, ¿no? El tema de la justicia. Y entonces, Melquisedec significa rey de justicia, pero aplicado a Cristo significa que Cristo es el que cumplió la justicia de Dios para que nosotros seamos libres, ¿sí? Segunda característica muy importante de este tipo o antitipo, ¿sí? Melquisedec, este arquetipo de Cristo, Rey de paz. Nosotros vemos muchas veces que se habla de paz, ¿sí? Y normalmente lo aplicamos a nuestras vidas, ¿no? Como, bueno, tengo ansiedad, necesito paz, ¿no? O tengo algún problema, necesito paz en medio de este problema. Y decimos, bueno, Dios me dio paz en medio de este conflicto. Pero vemos que esto se debería aplicar, ¿sí? Primeramente a esta paz que nosotros tenemos con Dios, ¿sí? Como dice Romanos capítulo 5 que nosotros fuimos reconciliados, ¿sí? Tenemos la paz para con Dios por medio del sacrificio, ¿sí? Entonces, este también tipifica, este Melquisedec tipifica ese reinado de paz, ¿sí? En donde nosotros tenemos una comunión perfecta, ¿sí? En donde el pecado ya no es el que reina, por lo tanto reina la paz y reina la paz para con Dios, sobre todo. Otra característica, sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Recordemos que en tiempos de Abraham no había... ¿Por qué es raro Melquisedec ahí? Porque acuérdense que no había gente justa, ¿sí? Por eso Dios tiene o recurre a Abraham. Fíjense que Abraham no era justo en Ur de los Caldeos, ¿sí? De donde era Abraham. Era un pueblo que pagano, sí, que tenía multiplicidad de dioses, sí, era politeísta, entonces no había ninguno justo, todos se habían desviado, sí, por lo tanto, de todas esas personas que se habían desviado, es raro que aparezca de la nada un sacerdote y sobre todo del Dios Altísimo, sí, fíjense que eso es algo que no, en cierto aspecto, no tiene sentido. Sí, el hecho de que de un pueblo pagano, sí, alrededor, acuérdense que estaban cerca de Sodoma, Gomorra, y sabemos, nos acordamos, ¿no? La historia que pasó ahí, sí, Abraham, Lot, la esposa de Lot. Entonces, que sea un sacerdote del Dios Altísimo inspira muchas preguntas, ¿sí? Para los judíos, sí, en la literatura judía, muchos decían que era Sem, ¿sí? No hay nada que nos diga quién era Melquisedec exactamente, si en realidad era un seudónimo, ¿sí? Solamente el Génesis nos dice que era, se llamaba Melquisedec, ¿sí?
Pero hay muchas teorías, ¿sí? Con respecto a los judíos de quién era verdaderamente este Melquisedec. Sí, hay distintas teorías. Em, pero nosotros no vamos a andar en esas teorías. Sí, solamente se los digo como para que ustedes sepan que hay muchas teorías con Melquisedec de quién era exactamente, de dónde había salido y lo raro de que había salido de un pueblo o de pueblos paganos, pero que era un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? Conocía a Dios, adoraba a Dios, ministraba a Dios al ser sacerdote. Fíjense qué es lo que hizo. Salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿Sí? Después vamos a ver exactamente cuáles son por qué era más grande Melquisedec que Abraham. Pero acá dice que le bendijo. Y no solamente le bendijo, sino que Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Sí? Entonces hay dos características principales en todo este relato, ¿sí? La bendición de Melquisedec a Abraham y los diezmos de Abraham a Melquisedec, ¿sí? Dos características principales. Dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y rey de Salem, rey de paz. Fíjense la última característica que menciona el autor de Hebreos de Melquisedec, ¿sí? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni tiene fin de días, que fue hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Acá siempre hay mucha controversia, ¿no? Y por eso muchos dicen que Melquisedec era verdaderamente Jesús, ¿sí? Una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Acá dice que no tenía principio de días ni fin de días. En realidad lo que está usando el autor no es directamente mencionar una característica real de Melquisedec, sino que está utilizando la historia, ¿sí? El relato de Melquisedec para compararlo con Jesús, ¿sí? Y acá cuando se habla de semejante al Hijo de Dios, está hablando de que es solamente parecido, ¿sí? No que es igual, ¿sí? Eso significa semejante. Ya sé que parece obvio, pero tenemos que tenerlo en cuenta para no hacer de Melquisedec una figura misteriosa como si fuese un ángel, ¿sí? Como si fuese un espectro o algo así, y no una persona de verdad. Obviamente que Melquisedec tenía padre, que tenía madre, que tenía un principio de días y que murió, ¿sí? Pero lo que está diciendo el autor es que como no hay relato de su vida, de su muerte, de su papá, de su mamá, ni de nada de eso, lo está utilizando para referirse a Jesús. ¿Sí? Entonces nosotros desde acá en adelante, cuando veamos todas las comparaciones, tenemos que saber que el autor utiliza el recurso de la historia de Melquisedec para aplicársela a Jesús. ¿Sí? Entonces, fue hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. ¿Sí? Melquisedec, lo que está proponiendo el autor, dice que al no tener fin de vida, entonces el sacerdocio de Melquisedec perdura, ¿sí? Es perpetuo, que va a ser uno de los argumentos de por qué el sacerdocio de Jesús, del Hijo de Dios, va a ser superior al de Aarón y al Levítico, ¿sí? Acá empezamos, ¿sí? Y dice, considerad pues cuán grande era cuán grande era Melquisedec, ¿sí? ¿Por qué? Porque Abraham, el patriarca, ¿sí? Acuérdense que desde la perspectiva judía, Abraham es como lo mejor de lo mejor junto con Moisés, ¿sí? ¿Por qué? Porque de Abraham salen todos los judíos, ¿sí? Por lo tanto, él tiene la preeminencia, él es el padre, ¿sí? Y dice el patriarca, dio diezmos del botín, ¿sí? Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, acaba a meter ya el sacerdocio de Leví, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Fíjense que en este versículo 5 lo que está proponiendo es hacer una comparación,
¿sí? ¿Y qué está diciendo en esencia? Que Abraham le dio los diezmos. Leví, ¿sí? Y todo el sacerdocio, al ser todos hijos, de alguna manera le dieron también, en forma figurativa, los diezmos a Abraham, de Abraham a Melquisedec. Por lo tanto, si los hijos de Leví y todo el sacerdocio de Leví le daba los diezmos a Melquisedec, entonces Melquisedec es superior a Leví. ¿Sí? Ese es el argumento que está planteando acá. ¿Sí? Acuérdense que los hijos de Leví no tenían heredad. ¿Sí? Dios dice que la heredad iba a ser Dios mismo, Jehová mismo iba a ser la heredad de los hijos de Leví. Leví no tenían lugares físicos, ¿sí? En el pueblo de Israel. ¿Sí? Si ustedes ven cómo estaba dividido todo el pueblo de Israel, Leví no tenía un lugar específico. ¿Sí? Ellos tenían que recibir las ofrendas del pueblo, de sus hermanos. ¿Sí? Tenían que recibir los diezmos del pueblo. De eso se alimentaban, de eso vivían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar constantemente, ¿en dónde? Ministrando el templo o ministrando el tabernáculo. ¿Sí? Tenían que hacer los panes, tenían que tener todo en orden, administrar los sacrificios y eso perpetuamente, todo el día y noche, ¿sí? El tabernáculo no paraba nunca de estar funcionando, no paraba, ni de día ni de noche. Entonces los hijos de Leví eran los encargados de ese tabernáculo. Entonces, fíjense que acá dice que estos, hablando de Leví, también hayan salido de los lomos de Abraham, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nacieron, ¿sí? De Abraham. Y esto obviamente lo vemos en Génesis, ¿sí? Que vemos que Abraham tuvo Isaac, Isaac Jacob, y de Jacob vemos que de ahí salen, em, sigue ese linaje hasta llegar a Leví, y de los hijos de Leví sale el sacerdocio, ¿sí? Solamente de la tribu de Leví. Entonces, versículo 6: aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, o sea que Melquisedec no era del linaje de Abraham, ¿sí? Era de otro tipo de linaje que no se menciona justamente, sino que era de otro tipo de linaje. Tomó de Abraham los diezmos. Fíjense, no solamente que Abraham dio esos diezmos en forma voluntaria, ¿sí? Sino que este Melquisedec los tomó, aceptó que era superior, por así decirlo, aceptó su superioridad y Abraham aceptó su inferioridad con respecto a Melquisedec. Y dice que bendijo al que tenía las promesas. Acuérdense que no se habla de promesas a Melquisedec, simplemente Melquisedec aparece en la historia. Pero acá dice que bendijo al que tenía las promesas, ¿sí? Esto obviamente refiriéndose a la promesa, no hay problema. Em, Fíjense que dice que bendijo al que tenía las promesas, obviamente hablando de qué, de la promesa de que de parte de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Sin embargo, aunque él tenía las promesas, Melquisedec bendijo también, ¿sí? Bendijo Melquisedec a Abraham. Y sin discusión alguna, esto es lo que argumenta el autor, por eso está diciendo todo esto, el menor es bendecido por el mayor, es lo que le estaba diciendo antes. ¿Sí? Ahí lo dice de forma expresa. Si uno es bendecido por otro, el que dio esa bendición es superior. Alguien inferior no puede bendecir a otro, ¿sí? Si es mayor. Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Qué está en la cabeza del autor de Hebreos? Abraham, sí, padre de todos los judíos, sí, de todo el pueblo de Israel, recibió, dio los diezmos y Melquisedec los recibió. Melquisedec bendijo a Abraham, entonces Abraham es inferior a Melquisedec. Y como los hijos de Leví, en cierto punto, son inferiores
Abraham, entonces, o por consiguiente, Melquisedec es superior a Abraham y también a Leví. Y por lo tanto, como Melquisedec era sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo, y los hijos de Leví también recibieron un sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Leví. ¿Sí? Son argumentos lógicos. ¿Sí? Acá no es tanta revelación. ¿Sí? Acuérdense que acá le está hablando a judíos, ¿sí? Judíos que obviamente estaban en el contexto, como vimos en Historia de la Iglesia, en un contexto helénico, ¿sí? Que tenían la lógica de Platón, de Aristóteles, ¿se acuerdan? Que nosotros vimos eso en Historia de la Iglesia. Había lógica, ¿sí? Todo este argumento, porque esto no está dividido en capítulos, es todo un solo argumento, ¿sí? Todo el escrito de Hebreos es un solo argumento. Entonces acá vemos que por medio de argumentos está mencionando que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Leví, por todos estos argumentos. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Fíjense que acá está mencionando de vuelta a Melquisedec diciendo que es un testimonio de alguien que vive, ¿sí? Como si tuviese vida eterna en cierto punto. En contraste con todos los otros, ¿sí? La tribu de Leví, el sacerdocio de Leví, se pasaba de generación en generación, ¿sí? Cuando Aarón moría, tenía que seguir el siguiente, ¿sí? Su hijo, y así sucesivamente con cada hijo, ¿sí? El sacerdocio no era de una sola persona perpetuamente, sino que era de una sola persona y cuando esa persona moría, pasaba a la siguiente generación. Entonces, por eso está diciendo eso, ¿no? Da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, ¿sí? Acá está el argumento de vuelta del principio, ¿sí? De por qué grande, el tercer argumento principal. En Abraham pagó el diezmo también Leví, ¿sí? Que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió en el encuentro. Entonces, acá hay tres en estos, versículo 4 al 10, cuatro características principales de por qué Melquisedec era más grande que Abraham y que el sacerdocio de Leví. Primero, porque Abraham dio los diezmos del botín, ¿sí? Por dar diezmos. Segunda característica principal, versículo 7, porque el que es mayor bendice al menor. Melquisedec bendijo a Abraham, que era el menor. Y en tercer lugar, con respecto a la sacerdocio de Leví, Abraham pagó el diezmo, ¿sí? Y como Abraham pagó el diezmo, Leví en Abraham pagó los diezmos, ¿sí? Al ser hijo, o al ser del mismo linaje, ¿sí? No hijo. Entonces, cuando menciona todo esto, nosotros tenemos que acordarnos siempre y volver al punto principal que estamos hablando de Melquisedec y su comparación con Cristo, ¿sí? Pero acá está mencionando por qué Melquisedec es mayor, ¿sí? Mayor que Abraham y mayor que el sacerdocio levítico. Entonces acá hay un versículo 11, un pues, ¿sí? Acuérdense, cuando se menciona un pues es por lo tanto, ¿sí? Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y acá se va a hacer una pregunta, ¿sí? Como una pregunta retórica, ¿sí? O una frase retórica. Dice, la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Lo que está diciendo es, si el sacerdocio levítico era perfecto, ¿sí? ¿Por qué tenía que levantarse otro sacerdote? ¿Por qué Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo si después iba a aparecer el sacerdocio levítico? ¿Por qué Dios instituyó esto si ya había instituido en su plan el sacerdocio levítico y por qué aparece el sacerdocio de Melquisedec? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo.
Justamente, fíjense lo que dice, porque cambiando el sacerdocio, fíjense que acá hay cambio. ¿Un cambio entre qué? Un cambio de sacerdocios. ¿Sí? ¿Y por qué hablamos tanto de sacerdocio? Acuérdense de vuelta que él está hablando judíos que querían volver a a los antiguos rituales y específicamente acá a los sacerdotes anteriores, ¿sí? Que hacían los sacrificios perpetuamente. Entonces acá le dice que cambió el sacerdocio, ¿sí? Ya ese sacerdocio levítico cambió. ¿Cambió en quién? En el sacerdocio de Melquisedec, que en realidad es un tipo del sacerdocio perfecto de Cristo. ¿Sí? Todo esto es para explicarnos quién es Jesús y qué es lo que hace Jesús. ¿Sí? Todo este capítulo número 7 y todo el libro de Hebreos. ¿Sí? Nos está diciendo quién es Jesús. Entonces, se levantó otro sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí? No según el orden de Aarón. ¿Sí? Aarón era el sumo sacerdote. Cambiando el sacerdocio, es necesario que haya también un cambio de ley. Fíjense que acá introduce otra cosa, la ley. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo? Que después se va a tomar esto en el capítulo número 8, se va a hablar del pacto, ¿sí? De que hay un nuevo pacto, ¿sí? Y como hay un nuevo pacto, el anterior está pronto a desaparecer. Eso es lo que va a decir el final del capítulo número 8, ¿sí? Esto lo va a retomar después. Cuando se habla de la ley, ¿sí? Específicamente con el sacerdocio, se va a hablar de la ley que va a decir que el sacerdocio tenía que pasar de generación en generación. ¿Sí? Eso se lo hago a modo de aclaración. Cuando se habla de ley, se va a hablar de esta ley de que tiene que haber un sacerdote perpetuamente, ¿sí? De que tiene que haber un sacerdote que va a tener que hacer los sacrificios, que va a tener que obtener el perdón de pecados y que se va a hacer de forma continua y cuando un sacerdote moría, tenía que suceder lo otro. ¿Sí? A eso se va a estar refiriendo cuando habla de ley. ¿Sí? En estos capítulos, en estos versículos. Entonces, si cambia el sacerdote, tiene que cambiar la ley. ¿Sí? Eso es el argumento. Dice, y aquel de quien se dice esto es Jesús. ¿Sí? Es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Acá lo que va a empezar a introducir, ¿sí? A modo de aclaración, pero es muy importante, es decir, es preguntarse esto, ¿no? Está atajándose de las posibles contradicciones o objeciones que pueden tener los judíos, ¿sí? Porque dice, bueno, cambió el sacerdocio, está bien, es necesario que cambie la ley, ¿no? Pero Jesús no vino de la tribu de Leví, ¿sí? Él vino de la tribu de Judá, que es lo que va a mencionar después igual. Es de la tribu de Judá, ¿sí? Acá versículo 14. Jesús es de la tribu de Judá, es de la tribu del rey, ¿sí? Acuérdense de la promesa de Dios a David, que iba a haber una persona de su linaje que iba a tener un reinado perpetuo, ¿sí? Y esto se cumple en la persona de Cristo. Entonces, si es de la tribu de Judá, no puede ser de la tribu de Leví, por lo tanto no puede ser sacerdote, ¿sí? Eso es lo que va a pensar un judío. Jesús no puede ser, no está capacitado para ser sacerdote, porque es de la tribu de Judá, ¿sí? Tiene que ser rey, está bien, puede ser rey Jesús, pero no puede ser sacerdote, si no puede librarnos del pecado. Eso es lo que pueden pensar los judíos. Y acá el autor se ataja a eso. Y dice que es de otra tribu que no sirvió el altar. ¿Sí? Entonces, pero es más manifiesto que si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituye conforme a la ley del mandamiento acerca de la ascendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Cristo, Jesús. ¿Sí?
Vamos a tomar del 13 al 16. ¿Sí? Esta va a ser la línea de pensamiento del versículo 13 al 16. Y lo vamos a tomar de abajo hacia arriba. ¿Sí? El argumento, ustedes cuando leen la Biblia muchas veces van a ver distintos tipos de argumentación. ¿Sí? Muchas veces van a ver el argumento desde lo mayor hasta lo inferior y a veces van a ver el argumento, como acá, de lo inferior a lo superior. ¿Sí? Esas son formas de lógica, de retórica se llama, en la cual está presentada la Biblia. ¿Sí? Jesús utiliza muchas veces eso, ¿no? Muchas veces lo presenta Jesús, muchas veces lo presenta Pablo sobre todo, y era una forma, ¿sí? que tenían los griegos para escribir y para argumentar, ¿sí? todas sus posturas. Y esta va a ser una, ¿sí? Así que lo vamos a ver de atrás, ¿sí? o desde el final hasta el principio. Entonces, Jesús tiene un poder de una vida indestructible. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que es perpetuo, que no muere, que no cesa, que no se acaba. ¿Sí? Jesús, por el hecho de ser Dios, por el hecho de ser el Hijo de Dios, es eterno. ¿Sí? Es una de las características que solamente puede tener Dios. ¿Sí? Dios es el único que es increado y que es eterno. Y eterno no solamente para el futuro, sino en el pasado. ¿Sí? Jesús no tuvo una existencia como tal en un punto específico del mundo o del tiempo. ¿Sí? Siempre existió. Entonces, el argumento más poderoso o más grande, ¿cuál es? Que Jesús siempre existió y tiene una vida indestructible. Después, ¿qué es lo que va a decir? ¿Sí? Como un argumento un poco menor, ¿sí? Que Él fue constituido, ¿sí? Según este poder, según este poder. Uy, no, a ver, ahí va. Fue constituido según este poder, ¿sí? Según el poder, no según em, esta organización o este sacerdocio de Leví, sino según una vida indestructible. Entonces, como el sacerdocio levítico tenía que ser, por así decirlo, tenía que seguir a la descendencia, Jesús, si tenía una vida indestructible, no puede descenderla a nadie, ¿sí? Al no morir Jesús nunca, entonces no le puede traspasar el sacerdocio a ninguno, a nadie. Por eso él tiene una vida indestructible, por eso él no acata, por así decirlo, la ley de mandamiento acerca de su descendencia, que es lo que vimos acá. El cambio de ley es que ya no hay más un mandamiento acerca de la descendencia, porque el sacerdocio no se transfiere de un sacerdote al hijo, ¿sí? Entonces, esta ley ya no aplica porque cambió el sacerdocio. Después, fíjense que se levanta un sacerdocio distinto, ¿sí? Se levanta un sacerdocio distinto. ¿Por qué? Porque ya la ley del mandamiento acerca de la descendencia no aplica para Jesús, porque Jesús tiene una vida indestructible. Vamos un pasito antes, ¿sí? Fíjense que Moisés no habló nada tocante al sacerdocio de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces, al no hablar Moisés nada acerca del sacerdocio, da lugar a que el sacerdocio no va a venir por la tribu de Judá, tiene que venir de una manera. Se tiene que justificar el sacerdocio de Jesús de alguna manera. El hecho de que Jesús pueda hacer el sacrificio él mismo de su cuerpo, de sí mismo, implica que él era un sacerdote, porque ninguna persona que no pueda ser, que no sea sacerdote, puede ofrecer un sacrificio, ¿sí? Y esa es la lógica del sacrificio de Jesús. Jesús pudo ofrecerse a sí mismo porque él mismo era sacerdote. Porque si él no hubiese sido sacerdote, su sacrificio no sirve para nada. ¿Ok? Y eso es lo que está tratando de justificar el autor con este sacerdocio del Dios Altísimo de Melquisedec. Como el sacerdocio no puede ser de la tribu de Judá,
no puede ser tampoco del sacerdocio levítico, porque Jesús no era de la tribu de Leví, por lo tanto tiene que venir por otro lado. ¿Y por dónde va a venir? Va a venir por este cambio de ley, este cambio de sacerdocio, que va a ser el sacerdocio de Melquisedec. Entonces ahí van a ver los argumentos que culminan acá, en la vida indestructible de Cristo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿O quieren que explique algo? Ya sé que esto es bastante complicado, es bastante complejo, pero si tienen una pregunta, por favor, háganla ahora, sí, porque está bueno que no tengan tantas preguntas. Preguntas van a tener, pero si quieren preguntar algo, háganlo, ¿sí? Entonces, seguimos. Dice, pues da testimonio de él, ¿sí? Y acá va a argumentar en dónde está en la escritura esto de que Cristo tiene un poder de vida indestructible, ¿sí? ¿Por qué lo va a decir esto? Porque acuérdense, son judíos, ellos aman la ley, aman las escrituras, y ellos no le van a decir, bueno, buenas argumentaciones muy lindas, pero no tenés sustento bíblico, ¿sí? O sustento de la Torá, de la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que les va a decir? Va a recurrir al Salmo 110, ¿sí? Fíjense ahí lo que dice el Salmo 110, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Eso lo va a repetir acá dos veces, versículo 17 y acá en el versículo 21. ¿Sí? Dice, pues da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. Fíjense que el sacerdocio del orden de Melquisedec era para siempre, ¿sí? Por lo tanto, si Jesús es del orden de Melquisedec, su sacerdocio también es para siempre, ¿sí? Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Abrogado quiere decir que cesó, quiere decir que terminó, que se acabó, que finalizó. Sí, eso quiere decir abrogado. Entonces queda abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento anterior? El de la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Sí, ese es el mandamiento anterior. La sucesión sacerdotal, levítica. Eso es lo que va a cesar. ¿Sí? ¿Por qué? Por su debilidad y su ineficacia. ¿Sí? Dos características de ese mandamiento, de esa descendencia. ¿Sí? Esa ley de la descendencia, su debilidad y su ineficacia, ¿sí? Y acá nos va a argumentar por qué, ¿sí? Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Fíjense, va a contrastar dos cosas el autor de Hebreos, ¿sí? Con respecto al mandamiento anterior, ¿sí? Y su debilidad e ineficacia. Primero que es perfecta. ¿Sí? La justicia en Cristo es perfecta. Nuestra vida en Cristo es perfecta. El perdón de pecados en Cristo es perfecto. Nuestro perdón de pecados en Cristo es perfecto. ¿Sí? La limpieza por medio del sacrificio de Cristo es perfecto. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Antes era ineficaz, pero Cristo y su sacrificio, ¿sí? Y su sacerdocio es perfecto y es eficaz. No tiene debilidad, es totalmente fuerte, es poderoso, ¿sí? Es poderoso para salvarnos, cosa que la ley y los sacerdotes antiguos no podían hacerlo, ¿sí? Solamente cubrían los pecados con la sangre, no los limpiaba como hace Cristo con nosotros, ¿sí? Primera de Juan capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, capítulo 2. Fíjense, no solamente eso, que la ley no era perfecta, ¿sí? Y este sacerdocio levítico no era perfecto. Y el sacerdocio de Cristo es perfecto, sino que da una mejor esperanza, ¿sí? ¿A qué se refiere con esperanza? Sí. Cuando vemos los sacrificios, ¿sí? Vimos que
Eso hablamos la clase anterior, que había distintos tipos de sacrificio. ¿Sí? Sacrificio por la paz, sacrificio del holocausto, ¿sí? De las primicias, etcétera, etcétera. Había distintos tipos de sacrificios, ¿sí? O de holocaustos, de ofrecimientos. Pero esos no daban esperanza, ¿sí? O como mucho daban esperanza por un año, ¿sí? Como era lo que vimos nosotros del sacerdote que entraba al lugar santísimo una vez por año, ¿sí? Y que hacía el sacrificio por el perdón del pecado de todo el año anterior, ¿sí? Pero yo lo tenía que hacer perpetuamente. Todos los años tenía que hacer el mismo sacrificio, todos los años, el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero acá vemos que el sacrificio de Cristo y su sacerdocio tiene una mejor esperanza, ¿sí? Y eso lo va a argumentar en el capítulo 8, ¿sí? ¿Por qué? En virtud del nuevo pacto, ¿sí? ¿Por qué nos da mejor esperanza? Porque es un nuevo pacto, no es como el antiguo. Dice, por lo cual nos acercamos a Dios, ¿sí? Obviamente esta es una referencia a lo que nosotros vimos de que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Se acuerdan? Vimos en el capítulo número 4, si no recuerdo mal, al final dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente. ¿Por qué? En el capítulo número 4, porque Cristo es el sumo sacerdote. Sí, por eso nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Pero acá da otra argumentación, ¿sí? Que es porque tenemos una mejor esperanza. Nos podemos acercar a Dios confiadamente porque tenemos mejor esperanza. ¿Por qué tenemos una mejor esperanza? Porque este sacerdote es perfecto y su obra es perfecta. Entonces nosotros podemos introducirnos, ¿sí? En una mejor esperanza. Nos podemos introducir. ¿Y cómo nos introducimos? Estando en Él. ¿Sí? Cuando nosotros creemos, somos bautizados en Él. ¿Sí? Eso es un argumento de Romanos, que dice que nosotros fuimos bautizados en el Hijo. Y cuando nosotros estamos en el Hijo, entonces nosotros entramos juntamente al lugar santísimo junto con Cristo, en Cristo. Entonces nos acercamos a Dios por medio de Cristo. ¿Sí? También el capítulo número 8 va a decir que tenemos entrada, ¿sí? Em, gracias a Dios en Cristo, porque Él es el mediador, ¿sí? Entre Dios y los hombres. Es lo que está en el medio entre Dios y nosotros. Por eso nos podemos acercar. Por eso tenemos esperanza y una mejor esperanza. ¿Por qué? Porque nos podemos acercar a Dios. ¿Sí? Acuérdense que el velo del Antiguo Testamento era una separación entre Dios y los hombres. ¿Sí? Pero con Cristo, como vimos o como se puede ver al final de los evangelios, vemos que el velo se rasgó. ¿Sí? Dice que se partió en dos, se partió de arriba hacia abajo. ¿Sí? Una acción de Dios de separar ese velo que estaba entre Dios y los hombres para que todos pudieran acceder por medio de Cristo y de su cruz a Dios, ¿sí? Acercarse a Dios, cosa que no se podía hacer en el Antiguo Testamento, ¿sí? Acercándonos a Dios por medio de Cristo. Entonces, esto es muy clave, ¿sí? Es como que es el argumento central, ¿sí? Nos acercamos a Dios porque tenemos una mejor esperanza, ¿sí? Y eso lo podemos hacer porque Cristo es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden levítico. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, ¿sí? Quiere decir que hay un juramento, ¿sí? Eso del juramento lo habíamos visto, ¿sí? Si ustedes van al capítulo número 6, ¿sí? Al versículo 13, ustedes van a ver que nosotros vimos eso, de que hubo un juramento, ¿sí? De que Dios le hizo una promesa a Abraham y como no había uno mayor que él juró por sí mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que jurar? Jurar por sí mismo porque el juramento se tenía que hacer en nombre de alguien, ¿sí? Tenía que haber alguien como una especie de testigo, ¿sí? De que dé cuenta de que eso se va a cumplir y que se va a hacer efectivamente. Como no hay alguien mayor, ¿sí? En medio de ese juramento, Dios es el mayor,
Entonces él jura por sí mismo. Acá es lo mismo, ¿sí? Dice, pero los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Acá hay una característica que hace superior al sacerdocio de Cristo con respecto al sacerdocio levítico. Los sacerdotes levíticos no fueron hechos sacerdotes con juramento por Dios, hecho por Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense cuando nosotros vimos Levíticos 16. Vimos que Dios le dijo a Moisés que Moisés le diga a Aarón que tiene que hacer el sacrificio por sí mismo, después tiene que hacer todo eso de el carnero que va al desierto, después el cordero que va a sacrificar y después sacrificar el cordero por todo el pueblo, ¿sí? Pero eso no tenía un juramento, era simplemente la ley. Pero acá con Melquisedec, ese sacerdocio tiene un juramento de parte de Dios. ¿Sí? Esa es la comparación que va a hacer entre los dos sacerdocios. Un sacerdocio que no tiene juramento y un sacerdocio que tiene juramento. Por lo tanto, el que tiene juramento es superior, ¿sí? Al que no tiene juramento. ¿Sí? Eso va a ser el argumento del autor de Hebreos, acá capítulo en el 7:20 hasta el 18 al 20. ¿Sí? Del 18 al 20 va a hablar de eso. Y específicamente acá, el 21, nos va a dar el argumento bíblico. ¿Sí? En donde dice la Biblia que el sacerdocio de Melquisedec fue bajo juramento de Dios. Justamente acá, juró el Señor que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Fíjense que el autor de Hebreos utiliza el Antiguo Testamento, en este caso Salmos, para argumentar distintas cosas. ¿Sí? Esto no se los recomiendo que lo hagan ustedes. Cuando ustedes van a ver cualquier salmo, no lo hagan. Sí, es muy difícil de hacerlo. Y esto es palabra inspirada, es palabra perfecta. Pero es muy difícil argumentar las argumentaciones de, el autor de Hebreos. ¿Sí? Porque no lo está tomando siempre de manera literal, sino que utiliza esto para decirles que, para exhortarlos. ¿Sí? Diciéndole a ustedes, si no se hacen tontos. ¿Sí? Porque están desperdiciando esto nuevo que Dios le da por lo viejo que ya está pronto a desaparecer. Entonces, este es el juramento, ¿sí? Juró el Señor que, según el orden de Melquisedec, iba a ser sacerdote para siempre y acá lo está aplicando a Cristo. Cristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y eso por causa del Señor. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos al principio cómo tenían que ser los sacerdocios o quién podía ser sacerdote? No se podía elegir a sí mismo, ¿sí? Tenía que ser elegido. Y obviamente tenía que ser elegido por Dios. Y acá lo dice, ¿sí? Tú eres sacerdote para siempre según el orden. Dice tú, ¿sí? Fue elegido por Dios. Jesús fue elegido por Dios para ser sacerdote. Versículo 22, ¿sí? Acá va a ser como a modo de conclusión, ¿sí? Y también a modo de pasaje de una argumentación a otra. Dice, por lo tanto, ¿sí? Por tanto, por lo tanto, por consiguiente, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Sí, esa palabra medio fiador es media extraña. Lo que quiere decir esto es que como Jesús es superior, ¿sí? No solamente todo lo que tiene que ver con este pacto, este nuevo pacto, es mejor, ¿sí? No solamente el mejor pacto es mejor, sino que es mejor también y en mayor medida porque Jesús es el que certifica ese pacto. ¿Sí? ¿Por qué el mejor pacto? ¿Por qué es mejor pacto? Por el pacto en sí, pero también porque es Jesús el que lo administra. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de decir y eso es lo que argumentó desde el capítulo 1 hasta este capítulo. ¿Sí? Que es esto. No solamente es un mejor pacto por el pacto en sí, que lo va a explicar en el capítulo 8, sino que es mejor pacto porque es Cristo mismo el que hace el pacto.
porque Cristo es superior, porque Cristo es superior a, superior a, superior a. Eso es lo que está hablando y esto es un versículo clave, ¿sí? Es un pasaje de una cosa a la otra, ¿sí? Como Jesús fue hecho perfecto, superior a todo, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento como su obra en el Nuevo Testamento, entonces también em, participa o da testimonio o guarda un mejor pacto, ¿sí? Vamos a ver otras versiones en versículo 22. Fíjense que acá dice, por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un mejor pacto. Sí, esta es una versión Teleac, si no recuerdo mal, traducción al lenguaje actual, y es muy buena en este aspecto, ¿sí? Que Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un mejor pacto. ¿Por qué? Porque Jesús es el que da el pacto, ¿sí? Por eso es un mejor pacto, porque es Cristo mismo el que lo instituye, el que lo guarda, ¿sí? El que juró ese pacto, ¿sí? El jurador de ese pacto. Es Cristo. Versículo 23. Fíjense, y los sacerdotes llegaron a ser muchos. Fíjense, otra comparación entre Jesús y el sacerdocio levítico. Otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, ¿sí? Es lo que les estuve diciendo antes. Todos morían, ¿sí? Obviamente, porque eran seres humanos, porque eran pecadores. Acuérdense de esto, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Acuérdense que la muerte es una consecuencia de la separación de Dios, ¿sí? Por eso fue Jesús el que exhaló su espíritu, ¿sí? Él murió por voluntad propia, porque él quiso morir. Y si él quería, podía morir a los 60, a los 70, a los 80, a los 150, lo que sea, ¿sí? Pero él decidió morir en un tiempo específico, en un momento específico, ¿sí? Por eso dice, aún no ha llegado mi hora. Pero después en un momento dice, ha llegado mi hora, ¿sí? Porque es Cristo el que pone su vida, ¿sí? Pero nosotros no morimos porque nosotros queremos. No somos como Cristo, porque nosotros tenemos pecado. Nosotros morimos por consecuencia del pecado o por causa del pecado. ¿Sí? La muerte es una evidencia del pecado en el mundo. Entonces, ¿por qué hubo muchos sacerdotes? Porque muchos morían, ¿sí? Porque obviamente estaban sujetos a la carne, a la muerte, ¿sí? De la misma manera que somos todos nosotros, entonces no podían continuar. Mas este, ¿sí? Hablando de Jesús, de Cristo, por cuanto permanece para siempre, vamos a ver varias características em, principales, ¿sí? Primero que Cristo permanece para siempre, ¿sí? Su sacerdocio es perpetuo, ¿sí? Eso se los dije al principio de todo, pero se los vuelvo a repetir porque es lo que está diciendo acá. El sacerdocio es perpetuo, por lo tanto es inmutable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no cambia. Cuando nosotros vamos a Cristo y Él nos salva y Él perdona nuestros pecados, esto es inmutable, no puede cambiar, ¿sí? Entonces, todo su oficio, el oficio de Cristo como sumo sacerdote, como sacerdote, es inmutable y permanece para siempre. Entonces, versículo 15, versículo muy lindo, por lo cual, por lo tanto, sí, como conclusión de esto, del sacerdocio inmutable que permanece para siempre, ¿qué dice? Puedes salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Vamos a desglosar un poquito todo este versículo, ¿sí? Versículo 25, capítulo 7, versículo 25. Acá hay muchas cosas claves de quién es Jesús, ¿sí? Porque acuérdense esto, no es solamente para que conozcamos más el libro de Hebreos, ¿sí? Esto literalmente nos muestra quién es Jesús, ¿sí? Que lo podamos amar
por lo que Él hace también y lo que Él es. Dice que Él puede salvar perpetuamente. Salvar. Sí, esto es un aspecto soteriológico, ¿sí? De la salvación. Acá no está hablando de salvar en el sentido de sanidad, no está hablando de salvar en otros sentidos más que la vida eterna, ¿sí? Salvar por consecuencia o por culpa de nuestros pecados, ¿sí? No está hablando de Satanás, no está hablando em, de esas cosas, ¿sí? Está hablando de salvar en su sentido soteriológico más puro, que es nosotros somos pecadores, nos merecemos la muerte, pero Él, por medio de su sacrificio, nos acerca a Dios, ¿sí? Y podemos vivir para siempre junto con Él. Eso significa salvar en este contexto, ¿sí? Salvar de los pecados. ¿Por qué? Porque el oficio del sacerdote, acuérdense, era perdonar los pecados, ¿sí? En el caso del Antiguo Testamento, de cubrir la mancha del pecado. Pero acá es salvar perpetuamente, ¿sí? Perpetuamente quiere decir para siempre, ¿sí? Acá nos está indicando en cierta manera de que cuando Dios salva, lo hace para siempre. O sea, que no se puede cortar en cierto punto la salvación, ¿sí? No se puede. ¿Por qué? Porque justamente Cristo y su sacerdocio y su perdón es inmutable y permanece para siempre, ¿sí? Como permanece para siempre, entonces no se puede cortar. Porque si se corta esa salvación, quiere decir que ese sacerdocio no es permanente, ¿sí? Entonces eso es lo que parece estar indicando, ¿sí? ¿Y de qué manera nosotros podemos ser salvados perpetuamente? Por Él. Él es el medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios, ¿sí? ¿Cómo nosotros nos acercamos a Él? Por medio de Él, por medio de Cristo, ¿sí? Esa es la clave de la vida cristiana. Eso significa fe. Fe que quiere decir que nosotros nos acercamos a Él, a Dios, por medio del sacrificio de Cristo y únicamente por medio de ese sacrificio. Si no, no nos podemos acercar a Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, en el sacerdocio levítico, ellos no se podían acercar a Dios, solamente eran perdonados por sus pecados, pero ellos no se acercaban. Se acercaba a Dios, el sumo sacerdote, una vez al año, entrando al lugar santísimo, ¿sí? Entonces, eso les tuvo que haber roto la cabeza, ¿no? Este versículo les tuvo que haber roto la cabeza a esos judíos, ¿sí? El hecho de acercarse a Dios. ¿Sí? Como vimos en el monte Sinaí, ellos no se podían acercar. Sí, es más, tenían tanto miedo que eligieron Moisés, subí por nosotros. Nosotros no podemos acercarnos. ¿Sí? Tenían miedo de acercarse a Dios. Pero acá vemos que por medio de Cristo nos podemos acercar a Dios. ¿Sí? Y eso tenemos que verlo como un recontra privilegio, ¿no? Y es una razón más para adorar a Dios, ¿no? Este hecho, que podemos acercarnos a Dios, cosa que era imposible antes. ¿Sí? Antes de Cristo era imposible acercarse a Dios. Y si te acercabas a Dios, morías. ¿Sí? Y fíjense, en contraste a lo que justamente le estoy diciendo recién, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Como Él permanece para siempre, Cristo, y su sacerdocio es inmutable, o sea que no cambia, entonces Él vive siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes? Por los que perpetuamente, ¿sí? Por los que Él se acercan a Dios, por medio de Cristo. Está hablando de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo ahora? ¿No? Esto, como yo les dije alguna vez, muchas veces se le llama la epístola o la carta de los cielos abiertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente en este versículo nos está diciendo qué es lo que Cristo está haciendo ahora, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, a veces, muchas veces decimos, bueno, Jesús vivió, murió, resucitó y ascendió, ¿no? Y va a volver. Bueno, pero ¿qué está haciendo ahora? A veces no nos damos en cuenta o no nos percatamos de que Cristo algo está haciendo ahora, ¿sí? Cristo está en forma regenerada, ¿sí? En forma glorificada, ahora en este mismo instante.
No es que Cristo dejó o despreció su forma de hombre. Él ascendió como un hombre y va a volver también con un hombre, como un hombre, de una manera distinta, sí, pero va a venir de esa misma manera, sí, con características de hombre. Sí, aunque vemos en Apocalipsis que se usa imágenes de comparación, sí, pero él va a venir como un hombre y él en este momento está en forma de hombre, sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo su oficio sacerdotal, interceder, ponerse entre Dios y los hombres. ¿Para qué? En el antiguo sacerdocio, en el Levítico, para que Dios no mate al pueblo, ¿sí? ¿Haciendo qué? Haciendo sacrificios, ¿sí? Para que la ira de Dios no se encienda contra todo el pueblo. Por eso Dios, si ustedes ven todos los profetas menores o muchos profetas menores, Dios siempre tiene un aborrecimiento especial por los sacerdotes que no hacen bien su trabajo, ¿sí? Si ustedes ven los profetas menores, van a ver muchas veces esta referencia a la mala administración del sacerdocio, ¿sí? Igual que de los profetas, ¿sí? Tiene una ira bastante particular por los sacerdotes que hacen mal su trabajo. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo su función de interceder ante Dios por el pueblo. En cambio, Cristo, ¿qué hace? Vive para siempre. ¿Y vive para siempre para qué? Para interceder por nosotros. Él en este mismo instante está intercediendo por cada uno de nosotros, los que pusimos nuestra fe en Cristo, que nos acercamos a Dios todos los días en oración. Cristo está haciendo esto, intercede. Ahora mismo, ahora está intercediendo por mí y por cada uno de nosotros. Sí, eso nos debe, por así decirlo, dar esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de este mejor pacto, ¿sí? En el antiguo pacto no había nadie que intercede por nosotros constantemente todos los días, las 24 horas del día. Pero hoy, ahora mismo, Cristo está intercediendo por mí delante de Dios. Entonces, esta revelación, esto que nos está diciendo el autor, lo tenemos que asegurar en nuestros corazones, ¿sí? Y tener esperanza en eso. Si ustedes van a Hechos, ¿sí? Acuérdense que Esteban lo vio esto, ¿sí? Si no recuerdo mal, acá lo tengo anotado. En Hechos capítulo 7, versículo 55, ahí ustedes pueden ver que Esteban vio, ¿sí? Dice que puso los ojos en el cielo, ¿sí? Y ahí vio a Dios, ¿sí? El trono de Dios, dice, y vio a Jesús, a Jesucristo, a la diestra, ¿sí? Hay un estudio muy lindo de justamente todo ese pasaje, un estudio del griego, ¿no? Y cuando nosotros vemos un poquito del griego de ese versículo, no es que Cristo está sentado simplemente viendo, ¿sí? No es que Cristo está sentado como diciendo, bueno, a ver qué pasa acá con Esteban, a ver qué onda con este Esteban que está haciendo, sino es que está preocupado, ¿sí? Está viendo como con amor, está viendo como con deseo, está viendo con, con un sentimiento de amor, ¿sí? De intercesión justamente por Esteban, ¿sí? Entonces, volviendo a Hechos, ¿sí? Volviendo a Hebreos, digo. Cristo se acerca, ¿sí? A nosotros con ese sacerdocio, nosotros creemos en Él y por medio de Él nos acercamos a Dios, ¿sí? Y entonces, como consecuencia, cuando nosotros creemos, Él intercede por nosotros, para siempre. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga, ¿sí? Cuando ya no va a tener que interceder por nosotros delante del Padre, sino que Él va a estar delante de nosotros perpetuamente, ¿sí? No para interceder, sino para vivir juntamente con nosotros. Versículo 26, ¿sí? Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo, ¿sí? Y ahí vamos a ver distintas características acerca de quién es
este sacerdote, este sumo sacerdote, ¿sí? Acá va a poner el fundamento de quién es este Jesús, ¿sí? Acá ha hablado del pacto, vimos alguna de estas características de su sacerdocio, ¿sí? Pero acá vamos a ver características del mismo sacerdote, ¿sí? De Cristo. Nos convenía, ¿sí? Va a decir que esto es no solamente es una cuestión espiritual y todo, sino que necesitábamos nosotros, nos convenía a nosotros que Cristo venga, que Cristo sea fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Primero, vamos a ver distintas características, ¿sí? Primeramente porque era perfecto, ¿sí? Nos convenía, ¿por qué? Porque era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, ¿sí? Santo, ¿por qué? Porque era perfecto, apartado, ¿sí? Era apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado, ¿sí? Cuando se habla de santidad se habla apartado. Primero, en la dimensión de que apartado por Dios, ¿sí? Eso es una dimensión de la palabra santo, apartado de Dios. Y santo también, ¿por qué? Porque era apartado de lo malo y del pecado, ¿sí? Esas dos dimensiones de la palabra santidad la tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta si nos queremos separar del pecado sin ser santo, ¿sí? O sea, sin depositar nuestra confianza en Cristo para que Él nos aparte, ¿sí? Primero, el ser santo es una cuestión de Dios. Dios es el que nos hace santo. ¿Sí? No es que nosotros decimos, ah, bueno, hoy tengo ganas de ser santo. ¿Sí? Uno no puede ser santo por sí mismo, si no estamos viviendo por obras. Estamos viviendo por la ley y si vivimos por la ley, morimos por la ley. ¿Sí? Por lo tanto, esta palabra santo, en primer lugar, tiene que ver con una acción de Dios sobre nosotros. Él es el que nos hace santo. Y después está eso, ¿no? Apartarse del pecado, y eso tiene que ver con santidad, ¿no? Y eso sí es lo que se llama sinergismo, ¿sí? Cuando hablamos de santidad hay dos posturas, ¿sí? La postura monergista y la postura sinergista. Monergista, ¿qué quiere decir? Que hay una sola persona generando esa acción, ¿sí? Que eso sí es la palabra santo en la primera acepción que yo les dije, ¿sí? Monergista. Cristo nos hace santo a nosotros. Después la segunda es sinergista, que cooperamos nosotros, ¿sí? Y el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? De esa manera nosotros somos santos. No es que Dios va a hacer todo por nosotros, ¿no? No es que nosotros nos sentamos y nos va como si fuese una máquina haciendo, eh, santificándonos, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer cosas, ¿sí? Tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, tenemos que estar con hermanos, tenemos que tener nuestro tiempo con Dios, ¿sí? Tenemos que pensar, tenemos que razonar, tenemos que ver qué decisión tomamos, ¿sí? Entonces están esas dos dimensiones, ¿sí? La sinergista y la monergista. Monergista. Segunda característica, sí, de su perfección, que era inocente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no tenía pecado, ¿sí? Era impecable, cuando habla de sin mancha, impecable, ¿sí? Solamente hay uno solo impecable y es Cristo, y cuando se habla de impecable, obviamente que no tiene pecado, ¿sí? El resto de nosotros eh, no somos impecables, ¿sí? Solamente Cristo es impecable. Apartado de los pecadores. Sí, esto no quiere decir que él no estuvo de forma física con los seres humanos, ¿sí? Sino que quiere decir que a todos los que tienen este pecado, ¿sí? Que no son santos, en la primera acepción, ¿sí? Apartados por Dios, hablando de eso, todos los que no son santos, en ese sentido, en el sentido monergista, él no está con ellos, solamente está con los santos. Por eso nosotros somos santos, ¿sí? Pablo lo dice constantemente en todas sus cartas, ¿sí? A los santos de, ¿sí? No porque eran buenas personas, o porque hacían las cosas bien, sino porque tenían el monergismo del ser santo, ¿sí? Hecho más sublime que los cielos, ¿sí? Palabra muy rara, pero obviamente está hablando de que Cristo es superior a la creación, ¿sí? Eso es lo que vimos en el capítulo número 1,
Cristo fue el que creó los cielos y la tierra, el que creó todo, ¿sí? Por lo tanto, obviamente, como Cristo es el creador de todo, Él es más sublime que aquello que creó, ¿sí? El artista es superior siempre al arte que hace, ¿sí? Por más lindo que sea el arte. Sin el artista no puede haber arte, ¿sí? Acá es lo mismo, el mismo argumento que se utiliza acá. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. Acá vemos, hablando del sumo sacerdote, acá, que era perfecto, ¿sí? Y después acá, que su sacrificio es una vez y para siempre, ¿sí? En primer lugar, era perfecto. En segundo lugar, su sacrificio se hizo una vez y para siempre. Él mismo se dio una vez y para siempre, ¿sí? Y ahí, este sumo sacerdote no ofreció otras cosas. No ofreció corderos, no ofreció ninguna de las cosas que se daban, ¿sí? ¿Qué es lo que se ofreció? Se ofreció a sí mismo. ¿Mm? No había algo superior que ofrecer, ¿sí? No solamente, como les dije antes, el sacrificio de Jesús es por amor, porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, porque Él es misericordioso para con nosotros, pero sino se dio a sí mismo porque no había otra cosa superior a que dar, ¿sí? La persona de Cristo era lo superior a todo. Por lo tanto, si Él se dio a sí mismo como sacerdote, ese sacrificio era perfecto, ¿sí? Es un sacrificio sublime, superior, ¿sí? Entonces este sumo sacerdote era perfecto, pero también dio un sacrificio perfecto, ¿sí? Y una vez y para siempre, de forma perpetua. Acá obviamente está hablando de esta, se llama posición, ¿sí? Es una aclaración de lo que está diciendo de aquellos sumos sacerdotes. Está diciendo que ellos ofrecían un sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo, ¿sí? Eso lo habíamos visto en la Escritura, ¿sí? Ahí también pueden tener otra cita, Levítico 7, en donde, Levíticos 9, en donde se hacía el sacrificio. Entonces, fíjense que acá hay otra, a modo de conclusión, ¿sí? Dice, porque la ley constituye a sumos sacerdotes, a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Fíjense que otra característica de este sumo sacerdote que nos convenía era que fue hecho perfecto, ¿sí? Y acá hay dos ideas o conceptos, ¿sí? Hay dos conceptos. La ley constituye sumos sacerdotes, hombres débiles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se mueren, que son pecadores, ¿sí? Que no son perfectos, ¿sí? No como Cristo, que vimos acá que su persona era perfecta, también su sacrificio se hizo una vez para siempre, porque su sacrificio también era perfecto, ¿no? Pero acá dice que la ley constituye a sumos sacerdotes débiles. ¿Qué ley? Obviamente no está hablando de toda la ley mosaica, está hablando de la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Sí? Recuerden, versículo 16. Está hablando de esa sucesión de sacerdotes a débiles hombres. ¿Sí? Dice, ¿pero qué? La palabra del juramento está hablando de esta. La palabra del Salmo 110, ¿sí? Que habla de Dios haciendo un juramento a el sacerdocio perpetuo según el orden de Melquisedec. La palabra del juramento, posterior a la ley, ¿sí? Al Hijo, hecho perfecto para siempre, ¿sí? Este juramento hizo a Cristo sacerdote para siempre, ¿sí? Y perfecto para siempre. Ya no débil, sino perfecto.
¿sí? Acá perfecto se contrasta con débil, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta esto cuando vemos todo este capítulo 7, ¿sí? Vamos a hacer como una especie de conclusión de este capítulo 7. Al principio vemos que se introduce Melquisedec, ¿sí? No como una figura exactamente tomada del Antiguo Testamento, llevada al Nuevo Testamento y aplicada a Cristo. No es algo exacto, sino que se está utilizando esta historia, ¿sí? De Melquisedec para compararlo con aspectos de Cristo, ¿sí? Vimos ahí que era un arquetipo o un tipo, ¿sí? También vimos esas dos posturas, la postura de Melquisedec como una teofanía, una cristofanía, o como una persona de verdad, de carne y hueso que existió, ¿sí? O solamente un tipo, ¿sí? No como una teofanía o una cristofanía, ¿sí? Nosotros dijimos que Melquisedec no es una cristofanía, ¿sí? No era Cristo disfrazado en el Antiguo Testamento, no era un Cristo encarnado, un Cristo preencarnado, ¿sí? Sino que Melquisedec era una persona de verdad que existió, ¿sí? Pero están esas dos posturas. Vimos sus características, vimos por qué Melquisedec era más grande, según el autor, ¿sí? Ya vimos que introdujo el sacerdocio, ¿sí? ¿Por qué Jesús es más, primero, por qué es Jesús superior a Abraham y después por qué es superior a Leví, ¿sí? Acá vemos que no solamente es superior a Leví, sino también al sacerdocio levítico, ¿sí? Vimos ciertas características, vimos esta abrogación, ¿sí? O este final de la ley del mandamiento de la descendencia, ¿sí? Vimos que Cristo hace un mejor pacto, ¿sí? Cristo, la persona de Cristo nos asegura que el nuevo pacto es mejor, ¿sí? No solamente por el pacto en sí mismo, sino porque Cristo es superior en todo aspecto, ¿sí? El que hace el pacto es superior. Y vimos finalmente todas estas características acerca em, de Cristo, ¿sí? El sacerdocio, el oficio de sacerdote, como intercesor y como mediador, ¿sí? Y acá las características propias de Cristo, ¿sí? Que es perfecto, que su sacrificio es perfecto y que como modo de conclusión vemos este contraste, ¿no? De la ley que constituya a sacerdotes débiles, pero el juramento de Dios hace al Hijo perfecto para siempre. Entonces, ese es como un resumen bien rapidito, bien por arriba de todo lo que nosotros vimos. Sí, entonces acá vemos el título, acuérdense, los títulos no son inspirados, pero nos va a dar una buena idea de lo que va a tratar ahora el capítulo 8. Dice el mediador de un nuevo pacto. Sí, la verdad que es un buen título porque nos va a hablar de Cristo. Sí, el énfasis se va a poner en el mediador y después se va a poner en el nuevo pacto del mediador. ¿Sí? Empezamos. Ahora bien. Acordémonos del ahora bien, es como para proseguir el argumento. Acuérdense, estos no son argumentos aparte, ¿sí? Hebreos son muchos argumentos seguidos, continuos, que nos muestran que Cristo es lo mejor, ¿sí? Nos muestran distintos aspectos de Cristo, ¿sí? No se olviden. Por eso si ustedes van a predicar Hebreos o van a enseñar Hebreos y no leyeron todo Hebreos, no lo prediquen, porque no van a entender toda la idea. ¿Sí? Lean primero bien y después van a poder ver específicamente cada versículo y cada capítulo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, ¿sí? Me voy a detener ahí, en esto. Esta palabra en el griego, ¿sí? Si ustedes la ven abajo a la izquierda, bueno, no sé en dónde estará mi dedo, pero abajo a la izquierda, van a ver que dice em, kefalaion, kefalaion, ¿sí? Kefalaion, ¿qué quiere decir? Viene de céfalo, ¿sí? O encéfalo, ¿sí? Tiene que ver con cabeza,
Y de ahí viene el céfalo, significa la cabeza. Em, entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el autor? Dice esto, este es el punto principal de lo que venimos diciendo. ¿Sí? A esto quiero llegar con lo que estoy hablando. Capítulo 1 al 7 es una introducción al punto principal, a la cabeza del argumento del autor. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo cuando dice el punto principal, esta es la cabeza. Este es la suma de todo lo que estamos hablando. Esto es el final, ¿sí? De todo lo que estamos hablando. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1. ¿Sí? Obviamente nos va a hablar, como les dije, del mediador y después nos va a hablar del nuevo pacto del mediador. Así que a esto se está refiriendo el autor del capítulo Ya, 1 porque no sé si al no tengo 7. micrófono ¿Sí? abierto. Entonces, dice, el punto principal de lo que veníamos diciendo es, ¿no? Que tenemos tal sumo sacerdote. Sí, eso ya nos dimos cuenta, pero lo va a decir de vuelta. ¿Sí? Nos está hablando de Cristo como sumo sacerdote y la importancia de Cristo como sumo sacerdote. ¿Sí? Nosotros obviamente no lo apreciamos como deberíamos a Cristo como sumo sacerdote, pero su oficio es muy importante. Obviamente, en primer lugar, para los judíos, pero obviamente para nosotros, porque es quién es Cristo. Sí, es literalmente la persona de Cristo de que estamos hablando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que prestar atención a Hebreos y la importancia de que Cristo sea nuestro sumo sacerdote. Entonces miren lo que dice acá, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Sí, primera característica de este sumo sacerdote. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él traspasó. Vimos esa palabra, él traspasó, él de como si fuese un cuchillo, una lanza, fue llevado y traspasó esos cielos para que esos cielos sean abiertos para nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar a ese trono de la majestad, ¿sí? Cosa que nadie puede hacer. Solamente lo podemos hacer nosotros por medio de la oración, ¿sí? Por eso la oración es un privilegio, más que una obligación, o debería ser un privilegio, más que una obligación, o una actividad, o simplemente una disciplina. Sí, no es solamente una disciplina la oración, es un privilegio. ¿Por qué? Justamente porque Cristo se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Sí, es Cristo el que hace posible la oración. Por eso nuestras oraciones son en el nombre de Jesús. Si no son en el nombre de Jesús, entonces no estamos entendiendo algo de la oración. Entonces vemos que el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. De la majestad, acá escrita con mayúscula, está hablando de Dios el Padre en los cielos. Sí, obviamente, este es un lenguaje em, figurativo, poético, ¿sí? Porque no es literalmente que nosotros vemos el cielo y vemos un trono, ¿sí? Es una forma figurativa que tiene que ver con algo que está más allá de lo que está de nuestra dimensión, de lo que nosotros estamos viviendo, pensando, ¿sí? Fíjense que acá hay una llamadita al Salmo 110 que al principio dice, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Está de vuelta citando el Salmo 101, 110. Y todo ese Salmo 110 tiene que ver con Cristo, pero no sé si se acuerdan, les dije que eso también tenía que ver o se utilizaba para los reyes. ¿Sí? Era un salmo que se cantaba cuando asumía un rey. Primera característica, él se sentó a la diestra del trono de la majestad. Ministro del santuario, ministro, ¿sí? ¿De qué? Del santuario. Y acá hay varias acepciones. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Y después volvemos acá al santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando se habla del santuario, la mayoría de comentaristas dicen que está hablando del lugar santísimo. ¿Sí? Y yo eh, les voy a mostrar el tabernáculo.
A ver si... Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve la imagen? No, ok. No, no, no se ve. No, Pablo, no se ve nada. Ok, ok. No, no se ve. A ver si se puede. Esto no. Ahí se ve, ¿no? Sí, Pablo. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, miren, acá hay un... No, está en inglés, sí, pero igual no importa. Este es un esquema del tabernáculo, ¿sí? Su posición cuando estaban yendo por el desierto, ¿sí? Por el desierto. Fíjense que el tabernáculo, la presencia de Dios estaba en el medio. Obviamente tiene un montón de aplicaciones espirituales, ¿no? Que Cristo es el centro de nuestra vida, que todo gira alrededor de Cristo, de Dios, de toda su obra, ¿sí? Esto obviamente tipifica em, cuál es la posición que debería tener Dios con respecto a toda nuestra vida, ¿sí? Pero bueno, fíjense, el tabernáculo estaba en el medio, todas las tribus estaban alrededor. Sí, acá dice Moisés, Aarón y los sacerdotes. Coatitas, sí, jerecitas, ahí dice, y meraritas, sí, que eran todos tribus o parte de la tribu de Leví, sí, de sacerdotes. Alrededor estaban las 12 tribus, sí, y todo el pueblo estaba alrededor. ¿Sí? Todo el pueblo estaba alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era como si fuese la capital, ¿no? Del pueblo de Israel en el desierto. Era lo principal, ¿sí? Era el lugar que estaba más en el punto central del campamento. Cuando ellos viajaban, esto iba al frente, ¿no? Obviamente otras aplicaciones espirituales, ¿no? Cuando vamos a hacer algo, ponemos adelante la voluntad de Dios y a donde Dios nos quiere dirigir, ¿no? Pero esta es una imagen, ¿sí? Para que ustedes piensen, eh, israelitas, ¿sí? Todos en el desierto, cuando se sentaban, cuando se asentaban en un lugar, esta era la disposición que tenían, ¿sí? El tabernáculo era el centro de la adoración, el centro de comunidad, el centro de la vida del pueblo de Israel era el tabernáculo. Sí, vamos a pasar a esta, ¿sí? Fijémonos un poco cómo era este tabernáculo. Sí, hay un montón de videos también en YouTube de, de recreaciones del templo. Sí, fíjense, todo esto se tenía que mover. Sí, así que todo esto tenía como si fuese unos lugares para poner las varas, que eso se podía cargar en el desierto. Acuérdense que cuando la nube avanzaba, se tenía que avanzar. ¿Sí? No podían quedarse estáticos en el mismo lugar. Solamente avanzaban cuando Dios quería, en el medio del desierto. Y esta era una recreación de lo que, ¿de qué cosa? Lo que Dios les mostró, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios le mostró a Moisés? Le mostró esto, ¿sí? Y Moisés lo hizo conforme a lo que Dios le mostró en el cielo, ¿sí? Eso lo va a decir después el capítulo 8. Entonces, vemos que había distintos lugares, ¿sí? Estaba acá la carpa principal, el templo sería, acá había un lugar donde se quemaban, ¿sí? Donde se hacían sacrificios. Acá había un lavatorio donde se lavaban los sacerdotes para entrar, o el sumo sacerdote también para lavarse todo, para entrar al lugar santísimo. Y acá estaba propiamente dicho el tabernáculo, ¿sí? Entonces, acá había distintos lugares en donde no todos podían entrar, ¿sí? Acá afuera también se reunía mucha gente para adorar, ¿sí? Mucha gente se juntaba alrededor para adorar, todos mirando al tabernáculo, y acá atrás el lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde simbolizaba la presencia de Dios.
Entonces, vemos que había una progresión, ¿sí? Primero entrabas por la entrada principal, valga la redundancia, se hacían sacrificios, había un lavatorio, entrabas, ahí estaban los panes de la proposición, acá a la derecha, estaba el candelabro, acá a la izquierda, había el incenciario, ¿sí? Un incienso que se hacía día y noche, estaba prendido fuego día y noche, ¿sí? Acá estaba el velo que cubría, a ver si puedo, uy, demasiado, el velo que cubría el lugar santísimo, y acá estaba el lugar santísimo, ¿sí? Con su em, tabernáculo, ¿sí? Su caja, donde estaban las tres cosas, ¿sí? Las tablas de las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, ¿sí? Eso era el tabernáculo. Ustedes van en YouTube, puedan poner tabernáculo de Israel y ustedes le van a aparecer un montón de videos muy lindos del tabernáculo. Sí, acá una vista un poquito más, un poquito mejor del tabernáculo en sí mismo, ¿sí? A ver, este de la izquierda es el tabernáculo sin el velo, que dividía el lugar santo, que era este, del lugar santísimo, ¿sí? Vamos a ver primero este de la derecha, para que ustedes se orienten, ¿sí? Fíjense, acá a la derecha, acá a la derecha, perdón, estaban los panes de la proposición. Sí, eran 12 panes, representaban a las 12 tribus de Israel. Estaban sobre una mesa. Y acá estaba el candelabro. Sí, acá también se celebra el Hanukkah, em, que esa es una fiesta que se creó, como nosotros vimos en Historia de la Iglesia, en ese periodo que nosotros llamamos 400 años de silencio, con Macabeos, ¿sí? Que supuestamente no se apagó la vela. ¿Sí? Por eso los judíos lo festejan hasta el día de hoy, que pasó ese milagro de que no se apagaron las velas del candelabro. Y acá ven el incenciario, ¿no? Que está- Entonces, acá está el velo que cubre esto que está acá. ¿Sí? Este es el velo que se rasgó cuando Jesús murió. Este velo que también tiene inscripciones, ¿sí? Que tienen querubines, se rasgó de arriba hacia abajo. Sí, se rasgó lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Obviamente esto es una representación de lo que Jesús hizo en nosotros. Nosotros entramos, sí, por medio de su sacrificio, entramos por medio de su sacrificio, Él nos lava con su sangre, podemos entrar al lugar santo, nos da vida eterna, su cuerpo, sí, nos da esa luz, nosotros, ustedes son sal, luz de la tierra. Nosotros y nuestras oraciones, como dice Apocalipsis, son como un incienso que sube a la presencia de Dios. Y nosotros podemos entrar al lugar santísimo, ¿sí? A la presencia misma de Dios por medio de Cristo, ¿sí? Eso, todo esto representa a Cristo. Entonces, cuando nosotros, vamos a volver al texto, cuando nosotros vemos todo este sistema y vemos todos estos versículos y todos estos capítulos, tenemos que ver a Jesús. Cuando nosotros leemos Levíticos, tenemos que ver a Jesús. Tenemos que ver cómo Jesús cumple Levíticos, cómo Jesús está tipificado, de la misma manera que que Melquisedec era un tipo, ¿sí? O un arquetipo de Jesús, que nos va a decir algo de qué hace Jesús o de quién es Jesús. Entonces, Levítico y el tabernáculo es también Jesús. Seguimos con esto, ¿sí? Ministro del santuario. Acuérdense, el lugar santísimo nada más podía ingresar el sumo sacerdote, el lugar santo sí podían entrar los sacerdotes. Y ahí tenían que cambiar los panes,
prender el incienso, que quede prendido, ¿sí? Que ese aroma esté perpetuamente, y también los candelabros, ¿sí? Prender el candelabro, ¿sí? Era para tener luz, ¿sí? Dentro del lugar santísimo y del lugar santo. Entonces, Cristo hacía, o de alguna manera, Él hace perpetuamente eso, ¿sí? Por eso dice ministro del santuario, pero lo hace con nuestras vidas, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, lo va a hacer con nuestras vidas y con su obra perpetua en la cruz, ¿sí? A eso se está refiriendo, ministro del santuario. De alguna manera espiritual, Cristo está en el tabernáculo, ¿sí? Y acá dice, en el tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, ¿sí? Él no está en el tabernáculo que nosotros vimos, está en el tabernáculo que levantó Dios mismo. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Eso lo vimos ya. ¿Sí? ¿Cuál es el oficio de este sumo sacerdote? ¿Sí? Presentar ofrendas y sacrificios. Por eso nosotros somos salvos, por eso Cristo hizo sacrificio por sí mismo o de sí mismo, como vimos en el capítulo anterior. Porque él era sacerdote y porque era sacerdote y sumo sacerdote, él pudo presentar su cuerpo como ofrenda. Él mismo es el que se sacrificó y el que hizo el sacrificio, ¿sí? Esto es muy clave que nosotros lo entendamos. Entonces, em, versículo 4, ¿sí? Acá dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo para ofrecer, ¿sí? Está hablando va a hablar acerca de esta comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. Dice así que, si estuviese sobre la tierra, acá va a ser una aclaración, versículo 4, ¿sí? Va a ser como una aclaración. Y un contraste también, pero va a ser una aclaración. Dice así que si estuviese Cristo sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo ya no está sobre la tierra, Cristo tenía la necesidad de ser llevado al santuario del cielo. ¿Sí? Cristo no solamente ascendió como una forma milagrosa, espectacular de salir, una forma épica de salir de la tierra, de haber consumado su obra, sino que tenía un fin, que ya su sacerdocio no se iba a dar en la tierra, porque él completó el sacrificio, ¿sí? Sino que iba a seguir su sacerdocio, su sumo sacerdocio en el cielo, a favor de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se sentó a la diestra del trono en los cielos, ¿sí? Y acá va a ver, esta es la comparación, que Cristo está en los cielos, pero si estuviese sobre la tierra, no sería sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes presentan ofrendas, todavía ahora, según la ley. Acuérdense de esto también, los sacerdotes tenían que presentar la ofrenda según la ley. Cristo lo presentó en sí mismo, su vida, ¿sí? No según la ley, sino por mandato del Señor. ¿Sí? Fue Dios el que lo mandó, ¿sí? Así como mi padre me ha enviado, ahora vuelvo a mi padre, por ejemplo. Entonces, este sacerdocio todavía sigue, dice, habiendo aún que presentan en tiempo presente. Acuérdense que en este momento, como les dije en la introducción, era por todas las evidencias internas, se sabe que este libro fue escrito antes del año 70, porque en el año 70 se hacían todavía sacrificios porque el tabernáculo estaba todavía funcionando. ¿Sí? Entonces el escritor escribe en tiempo presente y dice, todavía se presentan ofrendas, todavía se hacen sacrificios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sacerdocio todavía existía en tiempo de Jesús. ¿Sí? Jesús también fue condenado por sumos sacerdotes. ¿Sí? Y por sacerdotes.
Está bien, no eran los mismos que en tiempos de Moisés, pero el sacerdocio todavía existía en tiempos de Jesús y en tiempos del autor de Hebreos. ¿Ok? Por eso está haciendo esta aclaración, que todavía existen sacerdotes. Hoy en día no hay sacerdotes que presenten ofrendas porque no hay tabernáculo, porque no hay un lugar donde se puedan presentar. ¿Sí? Porque el lugar donde se deberían presentar hay una mezquita musulmana, ¿sí? Donde también ven ustedes el Muro de los Lamentos, por ejemplo. ¿Sí? Claro, cuando Jesús se presentó, claro, por ejemplo, cuando María da a las dos palomas, ahí ustedes pueden ver que eso está en la ley, ¿sí? En una de las ofrendas que se debía dar como ofrenda de agradecimiento. Entonces, vemos acá que las ofrendas, según la ley, todavía existían en tiempos del autor de Hebreos, ¿sí? Pero a partir del año 70 ya dejaron de haber ofrendas, ¿sí? Se cesó eso hasta hoy en día. Todavía hoy en día no se hacen sacrificios. Entonces no hay perdón de pecados, no hay, o mejor dicho, no se pueden cubrir los pecados del pueblo, ¿sí? Por eso es muy triste para los judíos eso. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y acá esto es un concepto clave del libro de Hebreos, que el Antiguo Testamento, ¿sí? Como les dije varias veces, es figura y sombra de lo celestial. Acá está hablando específicamente del santuario, ¿sí? De este santuario, de este tabernáculo que levantó Dios, ¿sí? Era sombra de lo celestial. ¿Por qué? Porque se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, cuando iba a construir el tabernáculo, le dijo Dios, dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Si esto es en Éxodo 25. Ahí ustedes lo pueden ver. Cuando empiezan ya Moisés, ¿sí? A ver el tabernáculo. ¿Sí? A partir del capítulo 26 nosotros podemos ver qué tenía que tener el tabernáculo. Sí, ahí ustedes van a ir pasando de capítulo en capítulo y van a ver todo lo que debía tener. El altar de bronce, el atrio del tabernáculo, el aceite, ¿sí? Las lámparas, las vestiduras, ¿sí? Los vestiduras que tenía que tener Aarón, ¿sí? Tenía que tener un montón de cosas específicas. Ahí vemos el 29, ¿sí? Y todo lo que tenía que tener el templo, ¿ok? Eso está en Éxodo, ¿sí? Pero fíjense, a Moisés se le mostró todo lo que tenía que tener este tabernáculo. Y es lo que vio en el cielo. Pero justamente lo que está diciendo el autor es esto. Moisés hizo en la tierra lo que vio en el cielo, ¿sí? Lo que vio en el cielo era perfecto, era completo, ¿sí? Pero cuando lo construyó, tuvo que construir algo en la tierra, ¿sí? Y nosotros sabemos que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, ¿sí? Y Moisés, ¿en dónde lo hizo? En la tierra. Por lo tanto, el argumento es este, eso va a pasar, pero como Cristo es sacerdote, sumo sacerdote en el templo celestial, eso es perpetuo, eso no puede caer nunca. El modelo perfecto fue manifestado en Cristo. No, no se sabe dónde está el arca del pacto, hay muchas teorías, pero, pero bueno, teniendo en cuenta la revelación que nos da Hebreos, en realidad el arca del pacto es Cristo. ¿No? En realidad el arca en donde nuestros pecados son perdonados, en donde se establece la ley, en donde hay comida abundante, el maná, en donde está el milagro, ¿sí? La vara de Aarón reverdecida, que era lo que estaba en el arca del pacto, eh, es Cristo, ¿sí? Es la persona de Cristo. Por lo tanto, en realidad, todos nosotros tenemos el arca del pacto, por así decirlo, de forma espiritual en nosotros, en la persona de Cristo. Eh, Así que bueno, vamos a
terminar, vamos a terminar acá, ¿sí? Vamos a terminar acá porque después podemos continuar, ¿sí? Nos falta poco, ¿sí? Es el capítulo más corto de Hebreos. Tiene 13 versículos, pero está bastante potente y como les dije, acá está lo central, ¿sí? En la cabeza del argumento de todo el libro de Hebreos. Así que bueno.